Qué bueno, mis hermanos, es poder seguir compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios domingo tras domingo. En nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, hoy iniciamos el capítulo 10, estudiando y meditando en los versículos 1 hasta el 12. Les ruego por favor entonces abrir sus Biblias en Lucas capítulo 10 y a leer los versículos 1 hasta el 12 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Y les animo a leer con mucha disposición de corazón y mente, porque lo que vamos a leer es la inerrante y bendita palabra de Dios. Así es que les animo a disponer su mente, su corazón y todos sus 5 sentidos para la lectura de la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Lucas 10 del 1 al 12. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Este pues será el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. La predicación lleva por título La misión de los cristianos. La misión de los cristianos. El pasaje que acabamos de leer lo dividiremos en 3 puntos naturales. El primer punto está en los versículos 1 y 2. Y en ese primer punto podemos ver los designados para la misión. O sea que nuestro primer punto será los designados para la misión. El segundo punto lo podemos encontrar en los versículos 3 al 9. Y en ese punto podemos encontrar las características de la misión. Así que nuestro segundo punto será las características de la misión. Y número 3, el número 3 lo podemos encontrar en los versículos 10 al 12. Y en él podemos ver la advertencia de la misión. Así que nuestro tercer punto será la advertencia de la misión. Veamos pues entonces nuestro primer punto: los designados para la misión. Versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios:
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El texto sagrado nos dice que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Es decir, del acontecimiento de los tres hombres que querían seguir a Jesús, el cual vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que vimos que tres hombres querían seguir a Jesús? A uno el Señor le dice: si tú quieres seguirme, te quiero decir que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y tú estás muy acostumbrado a las comodidades de tu casa y de tu plata. Seguirme a mí implica incomodarse, implica estar dispuesto a sufrir cosas por el nombre de Cristo. El Señor llamó a otro y le dijo: sígueme. Pero este hombre le contesta y le dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No era que el papá se dio ese muerto, sino que su papá estaba viejito y enfermo. Entonces, hasta que mi papá se muera y yo lo entierre y recibe la herencia, entonces sí te seguiré, Señor. Para este hombre había un primero antes que Cristo. Solo hasta que pasaran ciertas cosas él se dedicaría a Cristo. Pero el llamado de Dios para seguir a Cristo es hoy y no mañana, porque mañana puede ser tarde. Y en tercer lugar, había otro hombre que también le dijo: te seguiré, Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Cristo le dice: cualquiera que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Es decir, tú tienes que dejar el pasado si quieres seguirme. Tienes que olvidarte de las comodidades y de las cosas que tú practicabas. Tus amigos ya no pueden ser tus mismos amigos. Las cosas que amaban ya no puedes amarlas amarlas como antes. Sino ahora que me vas a amar, tienes que dejar esas cosas. No puedes mirar atrás y desear volver atrás. Entonces el texto sagrado en el verso 10 nos dice que después de esas cosas, de ese acontecimiento, de esos tres sucesos, de esos tres hombres que querían seguir a Jesús, dice el texto que el Señor designó también a otros 70. Hermanos, es un gozo leer este texto, el versículo 1 del capítulo 10 de Lucas. ¿Saben por qué es un gozo? Porque a pesar de las altas demandas, de lo que implica ser seguidor de Cristo, hubo un gran grupo de discípulos sinceros, dispuestos y valientes, que estuvieron dispuestos a incomodarse, a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y a seguir a Cristo para ir a cumplir la misión que Él les encomendaba. A mí me da gozo saber que atrás hubieron unos que le dieron la espalda y no quisieron seguir cuando Cristo les presentó las demandas de lo que implica seguir a Cristo. Y aquí vemos que hay 70 varones, hombres valientes y dispuestos por el Espíritu Santo en ellos, que están dispuestos a llevar a cabo la obra de Dios, que están dispuestos a incomodarse, que están dispuestos a tomar la cruz y a seguir a Cristo. Hombres esforzados y valientes, hermanos. Cuando fueron llamados y designados por el Señor, no rehusaron el llamado de Cristo, sino que estuvieron dispuestos. ¿Hay alguno en este lugar que esté dispuesto a seguir a Cristo?
a pagar el precio de lo que implica seguir a Cristo, o no quiere incomodarse. Aquí hubieron 70 dispuestos. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Ya lo miraremos más adelante, hermanos. Dice también el texto que el Señor designó. Esta palabra designó significa que Él los eligió soberanamente para la misión. No fueron ellos los que se ofrecieron, sino fue Cristo quien los designó, quien los llamó y quien los envió. La Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto. Si yo estoy parado en este púlpito y si estoy pastoreando esta iglesia, no fue en realidad porque yo quise, hermano, sino porque Dios en su santa soberanía me designó para esta labor. Y cuando Dios llama a alguien, el fuego que Él pone en el corazón no lo puede uno resistir. El llamado no se puede detener. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios quiere designar a hombres y mujeres que estén dispuestos a cargar la cruz, a incomodarse por cumplir la misión más importante del mundo: proclamar a Cristo como el Rey y Señor, como el único que puede dar vida y salvación a los hombres pecadores. La Biblia dice en San Juan 15:16 lo siguiente. No lo busquen, dice: no me elegisteis vosotros a mí, ya lo dije, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Así es que si uno llega a formar parte de las filas del ejército de Dios, en el servicio a Él, es porque Él lo designó y lo llamó. Pero me dirán algunos: entonces, pastor, yo no he sentido ese llamado, entonces me quedo ahí quieto en la silla. No, mis hermanos. Dios designa y llama a través de las exhortaciones y las predicaciones de su bendita palabra. Y cuando se está predicando el llamado al servicio a Dios, el que es designado por el Señor comienza a carcomerle la conciencia y la espinita de la responsabilidad y el deseo de servir y trabajar para Él. Y comienza a encenderse ese fuego y esa llama, la cual usted no podrá resistir. Pero eso se da en la predicación y en la exposición de la bendita palabra de Dios, tal como se está haciendo en esta mañana. Dice también el texto sagrado que designó a otros 70. El número 70 en la Biblia es muy significativo. 70 fueron las naciones que salieron de los hijos de Noé. Y en los tiempos del Señor Jesucristo se creía que habían 70 naciones en todo el mundo. 70 fueron las personas que descendieron de Egipto, de Canaán a Egipto, de los hijos de Jacob. 70 fueron los ancianos designados por Moisés para gobernar a Israel. 70 veces 7 debo perdonar a mi hermano que peque contra mí. El número 70 es muy significativo en las Sagradas Escrituras. Y fueron 70 a los que el Señor designó para predicar el evangelio del reino. Entonces hemos visto, después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70. A esos 70 varones esforzados y valientes. Valientes no porque hubiese valentía espiritual en ellos, sino porque el Señor por su espíritu puso valentía en sus corazones. Por eso es que en Apocalipsis 21 usted leerá que los que heredarán el reino de Dios, allí no entrarán
los cobardes e incrédulos, sino los valientes del Señor que están dispuestos a pagar el precio y a no negar a Cristo en este mundo pecador. ¿Qué más nos dice el texto? Dice que a esos 70 a los cuales envió de 2 en 2 delante de él. ¿Por qué de 2 en 2? Por 2 razones fundamentales, mis hermanos. O sea que el Señor envió 35 parejas a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Él los envió adelante como heraldos para que llegaran a esas aldeas y a esas ciudades y dijeran: el rey viene, prepárese porque va a venir. Él va para Jerusalén. La primera razón por la que los envió de 2 en 2, para alentarse y ayudarse mutuamente. Eclesiastés 4, versículos 9 al 10 dice lo siguiente. Eclesiastés 4, versículos 9 al 10 dice lo siguiente: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Entonces, una de las razones fundamentales por la cual el Señor los envía de 2 en 2 es ¿para qué? Para alentarse y ayudarse mutuamente en la misión que el Señor les había encomendado. Porque mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, y porque si el uno cayere, el otro le levantará y le animará a seguir adelante. Amén. Y la segunda razón por la cual el Señor los envió de 2 en 2, para ser testigos válidos del mensaje que proclamarían a la gente que había de escuchar el mensaje. Para ser testigos válidos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 19, por favor, para comprobar esta verdad. En el Medio Oriente, todo testimonio tenía que tener un testigo, un segundo testigo o un tercer testigo, para que el testimonio fuera aceptado como válido. Deuteronomio capítulo 19, verso 15 dice, ¿ya están allá, mis hermanos? Estén activos y verá que no se duermen. Dice la palabra de Dios: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. Entonces, para los judíos, como Dios había designado que solo a través de 2 o 3 testigos sería válido el testimonio de un individuo, Dios envió el testimonio del Evangelio junto con otro testigo, o sea, 2 testigos, para que aceptaran como válido el testimonio de que el Hijo de Dios había venido al mundo, de que el reino de Dios estaba en medio de ellos, para que se arrepintieran y vinieran a la conversión del Señor. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor envió a estos 70 de 2 en 2. Y los envió delante de él a toda ciudad, dice el texto, y lugar a donde él había de ir. ¿Sí notan? Los envió delante de él a todo lugar y a toda ciudad a donde él había de ir. Recordemos que el Señor iba de Galilea a Judea, es decir, de Galilea a Jerusalén, es decir, de norte a sur. Él va de norte a sur haciendo un barrido. Recordemos que él, en pasajes anteriores hemos visto que él, afirmando su rostro, se dispuso para ir a Jerusalén porque allí habría de morir. Entonces él va rumbo a Jerusalén porque allá será el culmen de su ministerio. Allí él morirá en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, él tenía que proclamar en todo lugar, en toda aldea, en toda región, el evangelio del reino. Y para esto se vale de medios humanos, de hombres
dispuestos, esforzados y valientes, que están dispuestos a pagar el precio del seguir al Señor. Y entonces los envía de norte a sur, yendo por toda ciudad y por toda aldea a donde él iba a ir posteriormente, como haciendo un barrido para que ninguno se quedara sin escuchar el testimonio del reino de Dios, el testimonio del evangelio que puede traer paz y salvación al hombre. Cuán maravilloso es nuestro Cristo, que vino a proclamar la verdad y que se esforzó para que en todo lugar se escuchara de la salvación del Señor. Amén. Vaya conmigo por un momento a a Mateo, capítulo 9. Para que veamos esta verdad. Versículo 35, que es más o menos lo que Cristo hizo después de que bajó de Capernaum, de Galilea a Judea, de norte a sur. Mire lo que él hacía. Versículo 35 del capítulo 9. Dice, recorría Jesús, ¿qué cosa? Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de nuestro Cristo y ese es el corazón que usted y yo debemos tener como discípulos del Señor. Volvemos nuevamente a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 2. ¿Qué nos dice el versículo 2? Dice, y les decía, ¿a quiénes? A los 70, a los que él había designado. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este versículo, el Señor nos revela que los 70 designados para llevar a cabo la misión debían tener un corazón misericordioso y compasivo por las almas perdidas. Noten lo que dice. Les decía a estos 70, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, el corazón de estos 70 debía ser un corazón misericordioso y compasivo por las almas perdidas. Ahora, ¿cómo se manifestaba su corazón compasivo y misericordioso por las almas perdidas? A través de un espíritu de oración. Porque Él les dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los verdaderos seguidores de Cristo deben tener un corazón misericordioso y compasivo por las almas perdidas, que se manifiesta en un espíritu de oración al Padre, porque ellos ven que hay muchas almas que necesitan de Cristo, pero hay pocos obreros dispuestos a pagar el precio. Y solo el Señor de la mies, que es el Padre Celestial, puede enviar obreros a recoger la cosecha. Por lo tanto, si usted es un verdadero cristiano, usted debe orar al Señor, debe rogar al Señor que levante obreros para que vayan y recojan la cosecha, para que lleven el mensaje de la salvación a las almas perdidas, hermanos. Noten que Él no dice orar, sino dice rogad. Debe ser una súplica, porque me duele en el corazón que las almas que están allá, que están revolcadas en el pecado, necesitan de Cristo, necesitan conocer un Salvador, transformar sus vidas, porque si no, se perderán para siempre en el día de su muerte. ¿Cómo es su espíritu de oración en esta iglesia?
¿Está usted orando para que el Señor levante obreros y los envíe a su mies? ¿Qué tanto es su fervor por la oración? ¿Qué tanto es su querer llegar con el Evangelio a los que no le conocen? Si usted no puede ir, usted puede orar, hermano, pero orar en espíritu y en verdad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ay, pastores, que yo soy muy malo para hablar, a mí me da pena. Si le da pena hablar, si es malo para hablar en público, para transmitir el mensaje, hermano, ore al Señor entonces para que el Señor levante a uno que vaya y proclame el mensaje. ¿No les parece? No hay excusa, hermanos. Todos tenemos que cumplir una misión y un trabajo en la iglesia, en el reino de Dios. Pero qué bonito es venir domingo tras domingo a escuchar y nada más que escuchar. Somos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo y todos debemos cumplir un propósito en ese cuerpo, como miembros del cuerpo. La uña tiene un propósito en mi cuerpo, en mis manos. Las pestañas tienen un propósito, mi brazo tiene un propósito, mi pierna, mis ojos, los oídos tienen un propósito y nosotros somos miembros de ese cuerpo. ¿Cuál es su función en ese cuerpo, hermano? Les pongo una misión. O en sus casas, rueguen y oren a Dios para que levante obreros dispuestos y comprometidos a anunciar el Evangelio del reino. Amén. ¿Qué les cuesta, hermanos? Levantarse un poquito más temprano y arrodillarse a la orilla de su cama. Señor, mira, hay tantas almas perdidas y solo ellos van a cambiar por la predicación del Evangelio. Pero hacen falta obreros, Padre Santo. Levanta obreros, envía obreros, provee los recursos, da los dones, Padre Santo. Les cuesta mucho, hermano. Es cuestión de fe. Pero andamos buscando las cosas temporales y ocupado en las cosas temporales. Haciendo la carrera universitaria, no está mal estudiar, no me tomen a mal, no estoy diciendo eso. Pero haciendo una cosa se puede hacer la otra. Haciendo mis posgrados y todas esas cosas. ¿Dónde está su compromiso con el reino de Dios? ¿Dónde está su compromiso? Y recuerden que las exhortaciones de la palabra de Dios un día nos van a juzgar, porque por la palabra expuesta ustedes serán ¿qué? Juzgados. Hermanos y hermanas queridas y queridos que me escuchan en esta mañana, si usted y yo formamos parte de esta iglesia es para cumplir con un propósito como miembros de esta iglesia. La iglesia, hermanos, necesita hombres y mujeres de oración, misericordiosos y compasivos, que estén dispuestos, vuelvo e insisto, a rogar fervientemente y constantemente en oración al Padre para que el Señor levante obreros y los envíe a su mies. O si usted siente el llamado a ir, pues hermano, párese y diga, yo quiero. Es un acto de fe, es un acto de creerle a Dios. Y ustedes van a ver ahorita por qué lo digo. Veamos pues nuestro segundo punto. Las características de la misión. Las características de la misión. Esas características las encontramos en los versículos 3 al 9. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero de Dios es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El pasaje que acabé de leer
podemos ver las características de la misión. Y las características de la misión son tres. La primera característica de la misión es la peligrosidad de la misión. La segunda característica de la misión es las restricciones de la misión. Y la tercera característica de esta misión es el mensaje de la misión. Esa misión tiene un mensaje especial, único. Bien, entonces veamos la primera característica de la misión, la peligrosidad de la misión. Versículo 3 dice: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor le dice a esos 70 que comisiona: id, un imperativo, una orden, id, vayan, yo les envío, es un imperativo. Luego les dice: he aquí, yo os envío como ¿qué? Como corderos en medio de lobos. El Señor es sincero con estos 70. No los quiere engañar ni pintarles camino de rosas. Les dice que la misión está llena de peligros. Les da a entender que no van a ir de paseo, como muchos supuestos misioneros hoy, que les dicen vamos a tal parte, pero es por ir de paseo, no a llevar el mensaje. No van a ir de paseo, ni de picnic, ni a disfrutar de unas vacaciones, mis hermanos, les dice el Señor, sino que van a ir a una misión buena, pero peligrosa. Irían como ovejas en medio de lobos rapaces. Irían a salvar las almas perdidas que estaban en manos del enemigo, del león rugiente que busca a quien devorar. En otras palabras, el Señor es como si les dijera: mucha gente los va a rechazar. Van a encontrar oposición hacia lo que ustedes hacen, a tal punto que pueden ser echados a la cárcel o aún perder sus vidas. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Pero a estos 70 valientes, a los cuales el Señor puso su espíritu en ellos, no les importa el peligro, porque van enviados en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted y yo vamos en el nombre del Señor Jesús y no en nuestras propias fuerzas ni en nuestro propio nombre, no nos importará lo que tengamos que sufrir, porque el Señor estará con nosotros y está con nosotros. Amén. O sea que lo que Cristo les dice, la tarea no es fácil. Por allá van a estar los lobos de los fariseos y de los dirigentes romanos, que muy probablemente los van a meter a la cárcel. Muy probablemente se les van a oponer y los van a criticar y van a hacer toda clase de oposición a ustedes. Pero vayan, vayan porque yo los envío. Y eso fue suficiente para estos 70 varones y se fueron en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toda aquella persona que ha sido llamada por el Señor a servir en su obra tiene que estar dispuesta o dispuesto a sufrir y a morir por Cristo. Yo aquí no les predico un evangelio de prosperidad como se predica hoy en la mayoría de las iglesias, hermanos. Todo aquel verdadero creyente, todo aquel seguidor verdadero de Cristo tiene que estar dispuesto a sufrir y a morir por Cristo, a incomodarse por amor al Señor y a las almas perdidas. Eso fue lo que hizo Cristo. Siendo Dios se hizo hombre, se incomodó por amor a nosotros, por misericordia. Miren lo que dice segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo 7 y 8. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? ¿De qué, hermanos? De cobardía. Segunda de Timoteo 1, 7 al 18. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Todo verdadero creyente tiene este espíritu, un espíritu valiente porque Dios lo hace valiente, sino de poder, de amor y de dominio propio, mi hermano. Y noten lo que dice el 8. Por tanto, como Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por tanto, no te avergüences, oiga, no te avergüences ¿de qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio es para ser testigos del Cristo resucitado que trae vida y salvación a los hombres. Amén. No es un espíritu para hacer cosas, es un espíritu para ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recuerden que la palabra testigo viene del griego mártir, que significa mártir, y todo aquel testigo tiene que estar dispuesto aún a dar su vida por el Señor. Aún así, ¿quieren seguir a Cristo? Mis hermanos, porque la predicación es para nosotros, es para nosotros. Filipenses 1, versículos 27 al 29. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que ¿qué? Sino que padezcáis por Él. La Escritura nos testifica en muchas partes que todo verdadero creyente tiene que estar dispuesto a padecer por Cristo. Y la segunda característica de este llamado es la restricción de la misión. O la segunda característica de la misión es la restricción de la misión. Versículos 4. Versículo 4 dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ahora vaya al versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Ahora vaya al verso 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Aquí tenemos las restricciones de la misión. En otras palabras, lo que el texto nos quiere dar a entender es que Cristo quiere que esos 70 y todos aquellos que digan ser seguidores de Él dependan totalmente de Él y no de los recursos económicos. Noten lo que dice el verso 4: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Que no se preocupen por el techo y por la comida, porque Dios lo proveerá a través de las personas que se van a convertir por el mensaje que van a predicar. Noten lo que dice el versículo 6 y 7. Y si hubiera allí en esa casa un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En otras palabras, Cristo les dice: no lleven plata, no lleven sino el par de zapatos que tienen puestos, no lleven alforja, no lleven provisiones, no lleven comida, no se preocupen por la dormida, yo se la voy a proveer. ¿Cómo la va a proveer el Señor? A través de las personas en las casas que se conviertan al Evangelio. Porque allí donde les prediquen, la gente les va a dar de comer y les va a dar la dormida. Solamente les recomiendo que no se la pasen de casa en casa, que si llegaron a una casa pobre, se estén con los de la casa pobre y duerman en esa casa pobre,
Y si ven que un rico se convirtió, no procuren irse para la casa del rico, porque eso sería menospreciar al pobre. En otras palabras, Cristo les está diciendo: dependan de mí en todas las cosas y sean humildes en las cosas que yo les proveo en el camino, y recíbanlas con amor y con humildad. Amén. Contentamiento con lo que Dios les provea en todas sus cosas. Por eso el Señor dice en Mateo 6 a todo creyente, versículos 25 y 26 dice, ustedes lo conocen: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En otras palabras, si Dios alimenta y cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos hechos a su imagen y a su semejanza? La preocupación por el sustento diario muchas veces nos impide servir al Señor. Es un acto de fe servir a Dios y seguir a Dios. Todo aquel que le sigue, Dios le proveerá siempre todas las cosas, todo lo necesario para que nunca le falte, hermano. Y eso es lo que el Señor les está prometiendo a estos 70 que estuvieron dispuestos a ir a la obra del Señor. Y en tercer lugar, la tercera característica de la misión es el mensaje que proclamarían. Mensaje que proclamarían. Versículo 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid. ¿Qué tenían que decir? ¿Cuál era el mensaje que tenían que decir? Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Versículo 9: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, otro mensaje, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, dos cosas tenían que proclamar. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Paz a vosotros, y decirle a la gente donde llegaban: el reino de Dios se ha acercado. Y aparte de eso, si habían enfermos, sanarlos. Eso era lo que tenían que hacer estos 70, mis hermanos. En otras palabras, cuando los dos enviados por el Señor llegaban a una de esas casas, decían paz. Y paz es decir, que un mensaje de reconciliación llegue a este lugar, porque la paz es reconciliación con Dios. ¿Quién es el príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo, y solamente a través de Cristo podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si en esa casa había un elegido de Dios, esa paz iba a quedar en el corazón de ese elegido. Si no había allí ningún elegido, la paz volvería al que la proclamó. Es decir, no había ningún convertido. Pero aparte de eso, tenían que decir: el reino de Dios se ha acercado. Cristo, el Hijo de Dios, el que proclamaron los profetas del Antiguo Testamento en la antigüedad, está entre nosotros, ha venido a salvarnos. Él es el Mesías. El reino de Dios se ha acercado, ha tenido misericordia de nosotros. Ustedes no se han acercado al reino de Dios, el reino se acercó a ustedes. Es un acto de misericordia y de amor que Dios ha tenido con ustedes. Eso es lo que tenían que proclamar estos varones de Dios. Un mensaje de gracia, porque el reino de Dios fue el que se acercó y no el hombre a Dios. Nosotros no nos acercamos a Dios, es Dios quien se acerca a nosotros por su gracia y su misericordia. Noten lo que dice Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52 verso 7. Una exhortación, un ánimo a todos los que anuncian y anunciamos el mensaje de Dios. Isaías 52, 7 dice, vayan todos allá por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso era lo que tenían que proclamar estos 70 varones. Y Dios dice que los pies de los que proclaman la paz de Dios son ¿qué? Hermosos sobre los montes, porque esos pies traen alegres nuevas, porque traen la paz de Dios para el hombre, porque traen el bien de Dios para el hombre, porque publican la salvación, porque dicen, tu Dios reina, Jesucristo reina y vive por los siglos de los siglos, amén. Hay un rey que nunca muere, es el Rey Jesucristo, porque venció la muerte para que usted y yo la venciéramos juntamente con Él. Esa paz y ese mensaje era lo que proclamaban los discípulos del Señor, y son las cosas que usted y yo debemos proclamar como discípulos de Dios, amén. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos encargó el Señor a nosotros? El ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo se reconcilian los hombres con el Padre? Cuando proclamamos el evangelio de la paz, amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso somos nosotros, embajadores en nombre de Cristo, que anunciamos el mensaje de la reconciliación. Y usted y yo estamos llamados a cumplir esa misión. Y en tercer lugar, hermanos, para terminar nuestro sermón, está la advertencia al que rechaza el mensaje de la misión. Es decir, la advertencia al que rechaza el evangelio del reino. Versículos 10 al 12 del capítulo 10 de Mateo. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se os ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermanos, todo aquel que rechaza, óiganlo bien, todo aquel que rechaza, que hace oídos sordos, que hace corazón pesado al mensaje de Dios, al mensaje de la paz, se expone al castigo eterno. Y su castigo en el día del juicio será peor para esa persona que rechazó el evangelio y que escuchó las cosas de Dios. Será peor que para las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra, que fueron castigadas por su maldad. Hermanos, suena duro decir esto, pero a mayor luz, mayor condenación si usted rechaza la luz. Esa es la verdad. Ustedes son responsables a los ojos de Dios por la luz que han recibido de parte de Él, porque Dios les ha hablado clara y sinceramente a sus corazones. De manera pues que si ustedes rechazan la luz de Cristo, se exponen al castigo eterno. Y su castigo será más fuerte que el castigo que recibirá Sodoma y Gomorra en el día del juicio final, por haber rechazado el evangelio. De tal manera pues que si en esta mañana hay alguien que no ha recibido el evangelio de la paz, recíbalo hoy, caiga de rodillas en su corazón ante el Señor y dígale: Señor, perdona mis pecados y ven a mi corazón y transfórmame, dame una nueva naturaleza y hazme tu hijo y permite que yo sea tu servidor.
No lo dejes para mañana. Tal vez lleves años asistiendo a la iglesia y aún no se ha convertido su corazón. ¿Por qué? Porque le ha parecido pesado el mensaje, porque no ha podido entender, o Dios no le ha permitido entender el mensaje. Hoy el Señor ha hablado claramente a sus corazones. Así como hay grados de gloria en el cielo, así también hay grados de condenación en el infierno, mis hermanos. Es cierto que Sodoma y Gomorra pecaron gravemente, pero hay un pecado más terrible y más aborrecible por el Señor. ¿Sabe cuál es ese pecado? Rechazar a Cristo el Señor. Rechazar la vida y la resurrección. Noten lo que dice, por favor, San Juan 3, versículos 35 al 36, y con este versículo termino. San Juan 3, 35 al 36. Todo pecado es aborrecible y condenable, pero el pecado que más castiga y aborrece el Señor es el pecado de rechazar a Cristo. Dice la Escritura en San Juan 3, 35 al 36. El Padre ama ¿a quién? Al Hijo. Y como lo ama, todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerdan que Judas estuvo con el Señor por 3 años y participó de todas las cosas del Señor, pero rechazó al Señor. Y dice la Escritura: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ese no era otro que Judas. Que no resultemos ser Judas, que escuchamos la palabra de Dios y que no tomamos las cosas de Dios en serio, y que en el día del llamamiento celestial a presentar cuentas al Señor nos alejemos de Él avergonzados, porque nuestro corazón nunca fue sincero para con el Señor. Dios les bendiga y les dé su gracia para entender esta palabra y aplicar esta palabra a su corazón. Coloquémonos en pie. Oremos. Padre Santo, gracias por tu llamamiento. Gracias por haberme elegido un día, Señor, para predicar tu palabra. Gracias por haberme designado, porque nada merezco de ti, Señor. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes, a los cuales anhelo y deseo en mi corazón que sean salvos y que sean genuinos hijos de Dios. Bendícelos, mi Señor. Pon en ellos el deseo, el fervor y la pasión por las cosas de tu reino. Hazlos esforzados y valientes, Señor. Permite, Padre, que te sirvan en espíritu y en verdad. Que estén dispuestos a cargar la cruz, a negarse a sí mismos por predicar el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio que puede perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Ese evangelio es la obra santa y perfecta que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario,
al dar su vida en lugar de nosotros y al recibir la ira de Dios en lugar de nosotros y al morir en lugar de nosotros y resucitar de los muertos para que nosotros también resucitásemos contigo. Eres tú nuestro mayor tesoro. Eres tú nuestra mayor porción, Señor. Desprende nuestro corazón de las cosas materiales y arraiga nuestro corazón en las cosas perdurables y eternas. Enséñanos a ver más allá de nuestras narices, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de tu gran amor. Bendito por siempre, oh Rey del universo. Te alabo y te bendigo, Padre Santo. Un día todos los que estamos aquí moriremos. Presentaremos cuentas a ti, juez del universo. Y solamente seremos justificados en la justicia de tu santo y perfecto Hijo. Trae salvación a las almas, Señor. Libéralas del pecado y muéstrales tu rostro de bondad y de amor. Cambia su naturaleza pecaminosa y pon la naturaleza de hijo. Traspántalo, Señor, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Bendito y alabado sea tu santo nombre en Cristo nuestro Señor. Amén.